Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde las noticias del corazón nos mantienen más despiertos que el café doble de las mañanas. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida oficial a este rinconcito virtual donde analizamos cada detalle, cada rumor y cada movimiento de nuestras celebridades favoritas. Y hoy tenemos un plato fuerte, un notición que literalmente me ha dejado sin aliento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos, la pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos demostró que la química puede traspasar la pantalla. Los extrañamos, ¿verdad? Pues hoy, la espera termina, porque tengo una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Pero antes de que les revele el bombazo, tengo que pedirles un favor enorme. Ya saben cómo funciona esto. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si disfrutan de los análisis profundos y las exclusivas que les traigo, entonces no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán ni una sola primicia. Prometo que valdrá la pena. Además, así me ayudan a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Gracias de antemano. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Prepárense para escuchar la bomba que les tengo preparada. Redoble de tambores, por favor. Hande Erçel y Kerem Bürsin se han comprado una casa juntos. Sí, lo que oyen. Una casa. Juntos. Sé que muchos de ustedes están en shock, igual que yo cuando me enteré. Después de su ruptura, que nos dejó a todos con el corazón roto, parecía imposible que volviéramos a verlos juntos, mucho menos compartiendo techo. Pero al parecer, el destino tenía otros planes para ellos. La noticia ha saltado a los medios turcos hace apenas unas horas, y las redes sociales ya están que arden. Los fans de la pareja, a los que cariñosamente se les conoce como Anker, están eufóricos, celebrando lo que muchos consideran una reconciliación en toda regla. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿qué otra razón podría haber para que dos personas que terminaron una relación sentimental decidan comprar una propiedad juntas? Por supuesto, como siempre, hay voces que se muestran más escépticas. Algunos sugieren que podría tratarse simplemente de una inversión conjunta, o incluso de una estrategia de marketing. Pero yo personalmente prefiero creer en el romanticismo y pensar que el amor ha vuelto a triunfar. Pero vamos a analizar la situación con más detalle. ¿Qué sabemos realmente sobre esta nueva casa? Según las fuentes, se trata de una lujosa villa ubicada en un exclusivo barrio residencial a las afueras de Estambul. La propiedad cuenta con amplios jardines, piscina privada y unas vistas espectaculares al Bósforo. En otras palabras, el lugar perfecto para empezar una nueva vida juntos. Se dice que Hande y Kerem llevan semanas buscando la casa ideal, y que finalmente se decidieron por esta debido a su ubicación, que les permite mantener la privacidad y alejarse del bullicio de la ciudad. Además, la propiedad cuenta con todas las comodidades que ambos necesitan para relajarse y disfrutar de su tiempo libre. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿esta compra significa que Hande y Kerem han vuelto a ser pareja? Oficialmente, ninguno de los dos ha confirmado ni negado la noticia. Sus representantes se han limitado a declarar que no tienen información al respecto y que no comentan sobre la vida privada de sus clientes. Una respuesta típica, ¿verdad? Pero como buenos detectives del corazón, vamos a intentar leer entre líneas. En los últimos meses se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre de forma discreta. Algunos fans incluso aseguran haberlos visto cenando en restaurantes románticos y paseando por la playa al atardecer. Imaginen la escena, la brisa marina, la puesta de sol, dos almas reencontrándose. ¡Ay, el amor! Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siempre han mantenido una excelente relación de amistad, incluso después de su ruptura. Siempre se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y se han dedicado palabras de cariño en las redes sociales. Quizás con el tiempo esa amistad se haya transformado en algo más profundo. Una amistad que tal vez nunca dejó de ser amor. ¿Quién sabe los secretos que guarda el corazón? También hay que considerar la posibilidad de que simplemente hayan decidido dejar atrás el pasado y darse una nueva oportunidad. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son más comunes de lo que creemos. Y si hay algo que Hande y Kerem han demostrado es que su química es innegable. Esa chispa que saltaba de la pantalla, esa conexión que nos hacía creer en los finales felices. Imposible de olvidar.
Recordemos cómo surgió su amor. Durante el rodaje de la serie Senkalkam, la química entre ellos era evidente. Los fans lo notamos desde el primer momento. Y aunque al principio intentaron negarlo, al final terminaron cediendo a la evidencia y confirmando su relación. Un amor nacido entre cámaras, un romance que traspasó la ficción. Su romance fue un cuento de hadas. Viajes exóticos, declaraciones de amor públicas, momentos de complicidad. Todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura. Los horarios imposibles, la distancia, las expectativas del público. Un cóctel explosivo. Su ruptura fue un golpe duro para todos sus seguidores. Muchos se negaban a creerlo, y esperaban que en cualquier momento anunciaran su reconciliación. Y aunque durante mucho tiempo pareció que eso nunca ocurriría, ahora parece que la esperanza ha vuelto a renacer. Una esperanza alimentada por esta noticia, por este gesto que nos hace soñar con un nuevo capítulo en su historia. Personalmente creo que esta compra de la casa es una señal muy positiva. No me atrevo a afirmar que Hande y Kerem han vuelto a ser pareja, pero sí creo que están intentando reconstruir su relación. Quizás estén tomándoselo con calma, sin presiones, y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Paso a paso, ladrillo a ladrillo, construyendo un nuevo futuro juntos. Y sinceramente me parece una actitud muy inteligente. Después de la tormenta mediática que vivieron durante su noviazgo, es comprensible que quieran mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Alejarse del ruido, proteger su intimidad, centrarse en lo que realmente importa, ellos dos. Así que por el momento, lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo evoluciona esta historia. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con una reconciliación que nos devuelva la fe en el amor verdadero. Un amor que supera las adversidades, que se fortalece con el tiempo, que nos demuestra que segundas oportunidades sí existen. Y hablando de amor verdadero, no puedo dejar de mencionar el apoyo incondicional que los fans de Hande y Kerem les han brindado a lo largo de los años. A pesar de la ruptura, nunca han dejado de creer en ellos y siempre han mantenido la esperanza de que volvieran a estar juntos. Un fandom que ha demostrado ser una verdadera familia, un grupo de personas unidas por el amor y la admiración hacia sus ídolos. Su lealtad es admirable y estoy segura de que tanto Hande como Kerem están muy agradecidos por todo el cariño que reciben. Así que desde aquí quiero enviar un saludo muy especial a todos los fans de Anker. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Ustedes son los que mantienen viva la llama del amor, los que alimentan la esperanza de un reencuentro. Ahora, dejando a un lado el romanticismo, también es importante analizar el impacto que esta noticia puede tener en sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y cualquier noticia sobre su vida personal genera un gran revuelo mediático. Sus nombres son sinónimo de éxito, sus rostros son reconocidos en todo el mundo, su talento es innegable. Si finalmente confirman su reconciliación, es muy probable que reciban numerosas ofertas de trabajo para protagonizar series, películas e incluso campañas publicitarias juntos. Su química en pantalla es innegable y las marcas lo saben. La oportunidad perfecta para explotar su imagen como pareja, para generar expectación y atraer a un público masivo. Además, su relación podría ayudarles a impulsar sus carreras a nivel internacional. Hande y Kerem ya son conocidos en muchos países gracias al éxito de Senkalkam, pero una reconciliación podría catapultarlos a la fama mundial. Abrirles las puertas de Hollywood, convertirlos en estrellas globales, consolidar su posición como íconos de la cultura pop. En definitiva, esta noticia tiene un gran potencial tanto a nivel personal como profesional. Pero como siempre, el tiempo dirá qué les depara el futuro a Hande y Kerem. Un futuro lleno de posibilidades, un camino que deberán recorrer juntos, una historia que aún está por escribirse. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un tema que nos apasiona, un rumor que nos ilusiona, una noticia que nos mantiene en vilo. En resumen, hemos hablado de la noticia bomba de la compra de una casa juntos, hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, hemos repasado su historia de amor y hemos especulado sobre el impacto que esta noticia podría tener en sus carreras. Un resumen completo y conciso para que no se pierdan ni un solo detalle.
Pero sobre todo hemos soñado con la posibilidad de que el amor vuelva a triunfar. Un sueño que compartimos con miles de fans en todo el mundo, un anhelo que nos une en la esperanza de un final feliz. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Su apoyo es mi mayor motivación, su cariño es mi mayor recompensa. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto a ser pareja? ¿Piensan que esta compra de la casa es una señal de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Sus opiniones son importantes, sus comentarios son valiosos, su participación es fundamental. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles más contenido como este. Un like es una sonrisa, un comentario es una conversación, una suscripción es un compromiso. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y más noticias del corazón. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor verdadero. Porque, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Ande y Kerem, creo que esas cenizas aún están muy calientes. Hasta pronto, chismosos. Y sigan soñando.